decisiones que son estrictamente formales o procesales. Deben estar nutridas, y máxima en el derecho de familia, con esa elasticidad, sin llegar a la incongruencia. Se entiende, donde el pedido alimentario va de la mano de situaciones que por ahí el juez de primera instancia, a más de resolver la cuota alimentaria, tiene que tocar otros temas. O no, eso dependerá. Por eso esta imagen, fíjense, de nuestras cataratas argentinas, fíjense qué interesante, es esa balsa que están ustedes, los abogados en el proceso de alimentos, los jueces, las partes, estamos andando en esas dos aguas, pero no sabemos si vamos a poder llegar a buen puerto. ¿Cuáles son esas dos aguas? Las aguas del derecho procesal, del derecho de las formas, y las aguas del derecho del fondo, de los intereses superior del niño, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, del derecho de fondo que nos dice cómo deben, en el artículo 3, resolver de manera razonable los jueces. Todo eso de la mano del derecho procesal, pero ojo, no hay un derecho procesal más importante que el derecho de fondo, ni tampoco el derecho de fondo es más importante que el procesal. En realidad, deben trabajar y fundirse, fíjense esas dos aguas, esas dos costas que se funden en un mar donde nos tiene que llevar de alguna manera a ese buen puerto que digo yo. Flexibilidad procesal sí, incongruencia no. Vamos a ver algunos fallos. En septiembre de 2019, en Necochea, la Cámara de Apelaciones dijo que no era incongruente esto de que se dispone la efectivización de la cuota alimentaria a cargo de estos abuelos, pero a su vez le dice la Cámara al abuelo, de manera preventiva y cautelar, ¿por qué no lo empadronás a PAMI, al chico? ¿Por qué? Y además decirle que es parte de tu grupo familiar. A los abuelos que tienen que pagar la cuota alimentaria, la misma Cámara le suma, apuesta a que qué mejor que el nene tenga obra social, y qué mejor que empadronarlo en PAMI, que era donde estaban estos abuelos alimentantes. Se fue un poquito, exageró. Como ha dicho, o como se ha dicho, no es un esquema rígido el concepto o postulados con límites infranqueables. Pareciera que el código procesal es un esquema de madera que no se puede modificar para nada, y en realidad es un esquema, una contención que en el proceso de familia debe ser elástico sin caer en la incongruencia. Y no impide que este código de procedimiento, que estamos luchando por un código de procedimiento para familia exclusivamente, fíjense que el código de procedimiento se llama Código de Procedimiento Civil y Comercial, punto. Código Civil y Comercial, punto. ¿Dónde queda el proceso de familia, que es único? Código de Procedimiento Familiar, Código Civil de las Familias. Costa Rica, Salvador, Panamá, tienen estos códigos, nosotros no. Nosotros tenemos un código civil y comercial que ni siquiera se acuerda en su título de las familias. Tenemos un código de procedimiento civil y comercial que ni siquiera recuerda que el procedimiento de familia es típico, único y particular en cada situación familiar. Voy a volver a leer esto que destaqué. Como se ha dicho, no es un esquema rígido de conceptos y postulados, con límites infranqueables, que impidan su necesaria flexibilización y adaptación cuando requiera compatibilizarse en una armonización funcional frente a valores superiores, según predica la propia Corte de la Nación. No puede extrañar, pues, que ante determinadas situaciones excepcionales, el respeto irrestricto a la congruencia deba ceder ante la influencia de otros principios procesales cuya observancia resulta más valiosa en el caso. Lo recalco, lo digo constantemente, son palabras de Mabel de los Santos que me parecen aplicables a todo esto de no tan rígidos. Tampoco el libro gordo de Petete, como siempre digo, es nuestro código de procedimiento, señores. Nosotros nos guiamos con el CPCC de la provincia de Buenos Aires, pero también con este principio de flexibilización a la hora de satisfacer superiores intereses. En materia alimentaria seguiremos preguntándonos las mismas cosas. Pregunto a todos los que están y agradezco la concurrencia, y hasta me pone nerviosa pensar en todos aquellos donde estoy gritando en sus casas. Antes era en el colegio de abogados, hoy estoy en el jardín de invierno de la doctora Oviedo, estoy en el living de la doctora Orellano, estoy seguramente en la biblioteca de la doctora Jorgelina, pero estamos todas juntas en una misma sintonía. Y nos hacemos estas preguntas, ¿serán las mismas
Cuando un padre debe pagar o debe seguir pagando la cuota alimentaria cuando el hijo está bajo su cuidado en las vacaciones, pero sí, querido, seguí pagando la cuota alimentaria. No tenés 15 días en las vacaciones, te lo llevas a Bariloche. ¿Qué quieres, suspenderla? Esperá. ¿Cómo suspender la cuota alimentaria? Hay una sentencia homologatoria que te dice que seguís cumpliendo. Hay un acuerdo de parentalidad que a pesar de esa cuota alimentaria debes tener 15 días de vacaciones y por ahí lo pasás en casa o te vas a Bariloche. Pero no por eso vas a pedir, pregunta recurrente a de los justiciables a los abogados. ¿Tengo que seguir pagando la cuota alimentaria cuando me quedo 15 días con el pibe? Y bueno, la respuesta es sí, querido. Y si no la querés pagar, inicia el incidente, que entre que lo inicias y sale el primer despacho, ya tenés que reintegrar al chico al lugar natural donde vive. Bien, dicha esta pregunta, vamos a hacernos otras preguntas. Vamos bien, doctora, me estoy poniendo exaltada. Usted me dice con una manito, doctora Oviedo, ¿estoy bien? ¿Estoy exaltando? No, no, excelente, cada uno con sus Excelente. mates. Perfecto, yo me puse la copita de cuando vienen visitas para tomar un poquito de agua. Más preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Es posible demandar alimentos? Escuchen bien. Y esto lo saco de alguna de las abogadas que están ahí. Está la doctora Baldini, la doctora Moro, está la doctora Cámpora. Por Dios, abogadas que me presentan cada cosa insólita que me hacen estudiar. Fíjense, es posible demandar alimentos de la ex cónyuge. Estoy hablando, después del divorcio no hay más alimentos, pero los alimentos del 434, luego de divorciados, podrían darse. Situaciones de enfermedad, situación de imposibilidad de lograr alimentos y procurar para su subsistencia, pero puede iniciarse ese pedido de alimentos de la ex cónyuge mientras está tramitando sin sentencia la compensación económica del 441. Estas preguntas me las tengo que hacer a la hora de iniciar el trámite de alimentos. ¿Se modifica la legitimación activa en el proceso de alimentos debido al niño, niña y adolescente? ¿Es posible que un progenitor pueda representar en la petición alimentaria él a su hijo mayor de edad de 18 años? Y hasta ahí lo veo bien. ¿De 21? Y sí. ¿De 24? Y sí. ¿De 25? ¿De 26? ¿De 27? Bueno, veremos, algunas de estas respuestas daremos. ¿Qué pasó con eso de la subsidiariedad del reclamo a los abuelos cuando hoy los abuelos en muchas de nuestras causas son obligados principales en la prestación alimentaria? Hoy resultan obligados principales alimentarios de sus nietos, ya sea menor de edad o mayor de edad. Hoy la situación argentina, económica argentina y de la provincia de Buenos Aires nos están indicando que muchos abuelos se convierten en obligados principales de la cuota alimentaria. Otra pregunta, el tema, la ejecución de la medida cautelar alimentaria de alimentos provisorios o de la sentencia. ¿Cómo miércoles hago para hacer cumplir? ¿Cómo hago? Miren, puse un par de fallos, pero la idea es qué herramientas se le suman que tienen que ver con el ingenio del abogado. Primero tiene que ver con la data que te dé la clienta. El abogado tiene que tener el ingenio para pedirlo y el juez debe atreverse a resolverlo. Ahora vamos a ver cómo me atreví, pero frente a la petición concreta de una abogada que realmente hay que sacarse el sombrero como lo pide, y de una justiciable que entendió cuál era la piedra en el zapato de ese alimentante para poder tocar allí y que cumpla la cuota alimentaria. De esto vamos a hablar, pero estas son las preguntas que se generan en materia alimentaria, que parece un tema tan aburrido. ¿Seguirán en materia alimentaria seguiremos haciéndonos las mismas preguntas? ¿Cuáles? El cuidado personal dinámico del hijo, la modalidad alternativa o indistinta, el tiempo del cuidado de los hijos versus la cuota alimentaria. ¿Lo tengo más tiempo? ¿Lo tengo menos tiempo? Si lo tengo más tiempo, el otro paga más cuota. El cuidado personal, ya sea como modalidad alternativa o indistinta, influye en el pago de la cuota alimentaria. Y ahí vamos a tener que empezar a pensar en la proporcionalidad. Hay que pensar en los ingresos y en los egresos del alimentante y el alimentado. No solamente mantener en pie de igualdad la situación del hijo cuando estaba toda la familia junta. Son respuestas que hay que ir construyendo. Pero a esto del cuidado personal dinámico, esto de
lo tengo de manera indistinta o alternada. Recordemos simplemente un asterisco para recordar que en el alternado el chico va y viene. Generalmente en el alternado cada padre se hace cargo de los alimentos porque tiene un sistema bastante simétrico y dinámico. Un tiempo con la madre, un tiempo con el padre, o con la madre, con el padre con el padre. Depende de la formación o de la forma familiar que elijan y tengan. Ahora, todo cambió. Todo el escenario cambió cuando además del cuidado alternativo e indistinto se le suma los artículos 660 y este artículo 666. Que la generación de la doctora Viuda y la mía estamos muy al tanto de lo que significa el 666. Todos sabemos que este símbolo para toda la generación de los 80, con este Damian, ¿no? Esta película terrible del hijo del diablo, nos hizo pensar en que todo lo que era 666 era diabólico. Y justamente el 666 en nuestro Código Civil es diabólico. Y vamos a ver por qué. El 660 nos dice que las tareas cotidianas del cuidado de los hijos tienen valor económico. Eso que nos decían los padres de nuestros hijos denigrándonos. Ahora vas a cobrar por cuidar a tu pibe, me vas a cobrar por sacarle los piojos, me vas a cobrar por haberle limpiado o hecho la cama de la cucheta, me vas a cobrar por hacerle la comida a nuestros queridos hijos. La respuesta es sí, te voy a comer. La respuesta de ese padre era, al final, ¿dónde quedó el amor? Cuando se fue con la de 25, ¿no? Y me dejó con los 3 pibes. El amor es un tema que no tiene nada que ver con los alimentos. Los alimentos son deberes y obligaciones. El tema es el 660. Las tareas de cuidado del hijo hoy representan un aporte en la manutención. Pero ahora viene el hijo del diablo. 666. Generación del 80, doctora Oviedo, no me vas a decir que no es genial. Este artículo no lo olvidamos más. El 666 para mí tiene el sello del hijo del diablo. Estaba bueno para estudiar. Está muy bueno, está muy bien. Y no tuve tiempo de poner la figura de Damian y toda la película un poquito. Pero ¿qué dice? El cuidado personal. En el caso de cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Es divino, lo leemos y claro, es facilísimo. Quiero ver las consejeras que están en el encuentro, a ver si le leen esta primera parte y todos están de acuerdo. En el caso de cuidado personal compartido, ahora hay que ver, ¿compartido cómo? ¿Indistinto o alternado? Primera pregunta. Si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención de su hijo mientras permanece bajo su cuidado. ¿Para qué lo judicializan entonces? Porque hay el 30% de causas iniciadas con esto, si estaba solucionado por el código. Segundo párrafo. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos, y ahí viene el hijo del diablo, aquellos progenitores que cuentan con mayores ingresos deben pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. ¿Es tan difícil gozar del mismo nivel de vida en ambos hogares? Cuando uno de los progenitores es Tinelli, y el otro es Clara Alejandra Obligado, una jueza de primera instancia. Me casé con Tinelli, me separé de Tinelli. El mismo nivel de vida que le va a dar Tinelli a nuestros 3 hijos y Alejandra Obligado es totalmente distinto. Esto de poner el mismo nivel de vida trajo mucha confusión, por eso digo el hijo del diablo. Lo que debía haber puesto ahí, un nivel de vida digno en ambos hogares. Que en ambos hogares se respete la dignidad habitacional, la dignidad en salud, la dignidad en la educación. Luego habrá el viaje todos los inviernos a esquiar junto con la familia Gravier y los Tinelli, que lo va a hacer mi ex marido y no yo. Yo lo voy a llevar a Punta Alta, a visitar a sus abuelitos, provincia de Buenos Aires. Él los llevará a Bariloche a esquiar, o tal vez a Aspen. Se dan cuenta que el nivel de vida no es el mismo, pero muchas veces nos enceguecemos luchando en el proceso judicial de alimentos, en esto de mantener, cueste lo que cueste, el mismo nivel de vida, cuando yo soy maestra
y él es Tinelli. Por eso le digo al artículo el abogado del diablo. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores de conformidad con lo dispuesto en el 658. Ahora tenemos que avanzar en el 658. La regla general es que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos, educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Acá venía una serie de consideraciones, ¿entendió, no? El 658 habla de la regla general. El 660, tareas de cuidado personal. Deben ser valoradas, es parte de la manutención. El hijo del diablo, 666, ¿qué nos dice? A valores iguales y cuidado compartido, cada uno cuida a su hijo. En recursos distintos, tiene que haber una cuota alimentaria de uno de los progenitores que gane más para mantener ese mismo nivel de vida. Y ese mismo nivel de vida lo corrijo, lo trabajo en las audiencias, que es mantener el mismo nivel de dignidad habitacional, educacional, de salud en ambos hogares. Ahora, hay muchos otros elementos o circunstancias que rodean, como dice Monsito Raspe, ese medio ambiente que rodea al chico, que en la casa de Tinelli van a ser distintas a la casa de obligado, esta maestra de primer nivel inicial. El 658, por su parte, habla de la regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos y educarlos conforme su condición y fortuna. Tinelli con la suya, Alejandra con la suya, siempre preservando la dignidad. En este 658 detecté estos aspectos a considerar. Padres con cuidado personal compartido, pero se distribuyen el tiempo que conviven con sus hijos. Todos estos aspectos los resumí con historias de causas que fueron procesándose en el juzgado. Por eso algunas de estas historias les va a sonar a algunas de mis colegas que están acá compartiendo. Padres con cuidado personal compartido, pero se distribuyen el tiempo que conviven con sus hijos de tal manera que a uno de ellos les sea más difícil asumir el trabajo, un trabajo bien remunerado. Un progenitor con trabajo, acá lo tengo, con trabajo part-time, y un progenitor con trabajo full-time. ¿Se entiende? Digo otra vez, padres con cuidado personal compartido se distribuyen el tiempo que conviven con sus hijos de tal manera que a uno de ellos les sea más fácil asumir un trabajo bien remunerado. Tenemos un personal compartido donde un progenitor tiene trabajo part-time, maestra solamente turno mañana, y un progenitor full-time. Segundo aspecto, el progenitor que trabaja más tiempo, full-time, y por tal motivo dedica menos espacio de tarea, mano de obra que requiere diariamente los hijos, deberá colaborar con el pago de cuota alimentaria, ¿se entiende? Ambos trabajan part-time, full-time. El de full-time deberá entonces, por tener trabajo full-time, le falta la mano de obra de cuidado de su hijo, ¿o no? Porque ese mano de obra de cuidado de su hijo lo hace el otro progenitor, el que tiene más tiempo para el hijo, menos tiempo para laborar. Menos tiempo para laborar, menos ingresos. Más tiempo para laborar, menos tiempo con los hijos, más ingresos. Esta es una ecuación que es interesante que los abogados tengan en cuenta a la hora de la prueba, porque la prueba y el elemento probatorio hará, primero, a detectar quién es el progenitor de full time y cómo ese full time evita la mano de obra y cómo debo simbolizar esa mano de obra faltante con cuota alimentaria, ya sea en especie, ya sea en moneda. Es de resaltar, digo, la posibilidad de solicitar alimentos ante la desigualdad económica con las múltiples variables que hemos visto. Otra situación que el 658 hace nacer es niños que se encuentran en días de semana con uno de los padres. Escuchen este es un caso real. Me encanta esa lámpara, Oviedo. Niños que se encuentran los días de semana con uno de los padres y los fines de semana con el otro. ¡Qué genial! De lunes a viernes con mamá, fines de semana con papá. ¿Qué me dice la doctora Baldini?
Claro, al padre le toca la parte de la diversión. De lunes a viernes la tiene mi clienta, que se encarga no solamente de la atención, de la salud, de la educación, sino de también bajar la línea. Por lo tanto, las madres son las malas, los padres de fin de semana son los buenos. Pero hoy tenemos historias donde los padres son los que tienen de lunes a viernes y las madres son las que lo tienen de sábado a domingo. Por lo tanto, a veces en escenarios no mayores, porque sigue siendo el plan tradicional el mayor, las madres son las buenas porque son sábado y domingo, y los padres los exigentes, porque son los de lunes a viernes. Los padres de la disciplina, los padres del uniforme, los padres de sentarte a comer sin el uniforme, ponerlo en tu escritorio, en tu habitación. Los niños se encuentran en los días de semana con uno de los padres y los fines de semana con el otro, aunque ambos ganen lo mismo y abonen por mitades los gastos comunes. Podría considerarse que si el ascendiente que convive con el niño la mayor parte del tiempo, residencia principal, debe pagar una empleada para que preste ayuda en las tareas hogareñas y de acompañar a los hijos al colegio mientras está en tribunales. Este gasto también debería ser compartido, ¿verdad o no? Claro, la mujer es funcionaria, es empleada, es maestra, es directora de escuela, por lo tanto, como tiene el mayor tiempo en la casa a sus hijos, deberá contratar una empleada. Ahora, debe compartir los gastos, acuérdense, los dos ganan igual. Debe pagar una empleada para que preste ayuda con las tareas hogareñas y de acompañar a los hijos al colegio, mientras ella está en el trabajo. Este gasto también debería ser compartido. Y agrego, aunque no necesariamente en un 50 y 50, señores. Ojo con las peticiones. Esa empleada que trabaja en casa, que me acompaña, que a la 1 lleva al chico al colegio o lo retira a las 17 horas, además me lava mi ropa, me limpia mi casa, la del adulto. Por lo tanto, tal vez deba ese otro padre que cobra igual que yo ayudar, pero no mitad y mitad, sino una parte proporcional que signifique el cuidado de esa tercera persona en los hijos en común. Entonces, este gasto también debería ser compartido, aunque no necesariamente por mitades, atento a las múltiples tareas que realiza la persona empleada, que también benefician al adulto. Y porque, aunque el niño conviva menos tiempo con el otro ascendiente, también es posible que éste deba contratar ayuda. Y acá me paro a decir lo siguiente: ¿quién de nosotros no trabajó un domingo en esta cuarentena, en estos 49 días de cuarentena? El domingo era un día igual al lunes, igual al martes. Ahora, si tengo hijos pequeños, ese domingo que debo dar clase, o debo tomar una evaluación si soy docente, o debo mandar material para mis alumnos, o debo dar una charla de alimentos, ¿quién cuida a mis 3 hijos que solamente los tengo sábado y domingo? Tal vez deba contratar a una persona para que los cuide mientras yo dé una charla de 2 horas o trabaje con mis alumnos universitarios o de grado dando la tarea. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, 1 de mayo. En estos 49 días no hubo un sábado, no hubo domingo, no hubo 1 de mayo, no hubo Pascua. Hubo trabajo virtual todo el tiempo y a cualquier hora. Por eso digo que la cuota alimentaria fue impactada también por el COVID. Una de los eslogans, que no lo puse acá, que era quedarse en casa es la vacuna para el virus. Quedarse en casa también implica que ese padre que lo tenía de manera compartido a los hijos, de repente cayó la cuarentena, y cayó la cuarentena en casa de ese progenitor. Mamá, papá, mamá, papá, papá. Cayó en casa de ese progenitor que tiene que cuidar de su hijo en cuarentena, trabajar en teletrabajo y además sostenerse y no permitir que ninguna persona extra para que lo cuide ingrese a ese domicilio. ¿Cómo hicieron? ¿Se pidieron alimentos extraordinarios? ¿Se los están reclamando? Podría dejarlo en suspenso para que lo piensen. 48 días de ese padre que no tiene el cuidado personal, pero una situación nacional, mundial, hizo que ese niño que era lunes a viernes con un padre, sábado y domingo con el otro, de repente el de sábado y domingo, ese viernes 16 de marzo del 2020, el niño venía con su mochila para quedarse 2 días y de repente hace 48 días que está en su casa. ¡Qué alegría! ¡Qué amor! Tener a mis hijos todo el tiempo. ¿Pero qué hago con mi carrera
universitaria que estaba estudiando? ¿Qué hago con esto de ser maestra y dar clases y con mis 3 chiquitos al lado? ¿Qué hago con este papá que le vino bárbaro o esta mamá que se quede los 48 días en casa del otro progenitor porque yo tengo teletrabajo también? Ese es un aspecto objetivo. Después está el otro, cómo veo a mis hijos, pero la charla de hoy no es régimen de comunicación, sino alimentos. Pero díganse ustedes abogadas y justiciables, y ustedes abogados y abogados padres, si esto no ha pasado, y ya me entró el calor, pero no me pienso sacar mi camisa roja. Pero no quiero pensar que no se les ha cruzado por la cabeza esto de ahora tengo que comprar más comida. Yo tengo 48 días a estos chicos que al estar 24/7 en casa, no tienen el mismo modo de alimentarse y de esa heladera llenarla de la misma manera que si viniera sábado y domingo. Por lo tanto, tendré que pedir de manera cautelar una cuota alimentaria extraordinaria para sostenerme, aunque sea de manera en especie, llenar la heladera semanal, para yo asistirlo. ¿Cómo me ayuda? Ayuda a tu hijo vos, por favor, prende la computadora, hace un encuentro Zoom y enseñale matemática. Desconozco cómo son los métodos nuevos de enseñar matemática. Todo esto también es cuota alimentaria. 6666-658. No me van a decir que es cruel. Vamos a otro tema, las fuentes. Esto lo voy a pasar rapidito. Las fuentes de los alimentos. Tenemos fuentes convencionales de alimentos, que no es nuestro tema, y fuentes legales. Las fuentes legales, las convencionales las dejo en la plantilla, que luego le pasaré a la doctora Oviedo, pero las fuentes legales, que tienen que ver con el proceso de familia y las relaciones de familia, los alimentos aparecen en varios aspectos, y los he visto con mis colegas y los han presentado de manera muy ilustrativa. Fíjense, los alimentos aparecen en el convenio regulador. Bien, los alimentos aparecen en el pacto de convivencia, de esos no casados, pero que realizaron un pacto de convivencia a la hora de separarse. Los acuerdos alimentarios, escúchenlo, son todos casos reales. Alimentos en ocasión de la delegación de la responsabilidad a un pariente. Acuerdan que delego la responsabilidad a mi hermana porque yo voy a hacer un posgrado en España. También en ese acuerdo de delegación de responsabilidad parental hay un acuerdo alimentario. ¿Puede haberlo? Claro que sí. Igual puede haber una petición legitimada activa. Esa guardadora pariente, hermana de la que se fue a España y que se olvidó de pasarle un peso a la mantención de estos pibes que hace 6 meses que los tengo, más los 3 míos, los 3 de ellas son 6. 6 bocas que alimentar. Entonces, ese guardador puede tener legitimación activa para pedir alimentos. Otro, donde aparecen los alimentos, los acuerdos alimentarios entre padres, madres y los guardadores parientes dispuestos por el juez. Ya no es la delegación, ahora la dispone el juez. El juez dispone la guarda en parientes, pero también el juez dispone la guarda de chicos institucionalizados en familias de legajos o de llamadas convocatorias públicas de esos adolescentes que quieren vivir en familia en guardas simples, con declaración de adoptabilidad. El juez, lo hemos dictado así, puede fijar cuota alimentaria a cargo de los padres biológicos negligentes, violadores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados, pero igual cobran la pensión por 7 hijos. Igual cobran la asignación por hijos, cuando sus hijos están institucionalizados y hoy en guarda simple con guardadores jurisdiccionalmente decididos. Fíjense que en este caso son alimentos jurisdiccionales a cargo de los padres biológicos que se depositan a favor de esos guardadores simples venidos luego a guardadores preadoptivos. También se han fijado alimentos o cuotas alimentarias a guardadores que se han arrepentido de la vinculación camino a la adopción en procesos casi de un año de vinculación, solamente porque no le nació el instinto maternal. En esas ocasiones hemos fijado cuota alimentaria a favor de los niños y adolescentes, especialmente de los adolescentes, a cargo de los guardadores simples que ya no lo son. Han recurrido, hay una causa recurrida respecto, que voy a pasar la sentencia a la doctora Oviedo para que la publicite, se ha recurrido esa sentencia, la Cámara la ha confirmado, pero lo que yo hice, porque tenía mucho dolor por la historia de esta nena que nuevamente es reabandonada, impuse la cuota alimentaria sin tiempo, sin plazo. Lo único que puse fue, deberá pagar la cuota alimentaria hasta tanto encuentre una nueva vinculación familiar. Es un tiempo alongado,
aleatorio. La Cámara me confirma la cuota, pero me modifica el plazo, me lo pone a 1 año y medio, que es el tiempo de convivencia del adolescente con la guardadora presunta adoptiva. Otro acuerdo alimentario que surge es en ocasión de la delegación de responsabilidad al padre afín, al nuevo marido de mi ex mujer. Él le delego la responsabilidad parental, pero ese padre afín ¿podría estar legitimado activo para pedirme alimentos a mi padre biológico? Sí, lo tiene. Ejemplo, Tinelli puede pedirle alimentos provisorios, alimentos al Ortega por haber mantenido a estos hijos que son hijos de afines, pero no propios al Ortega. ¿Por qué no? Dígame por qué no podría. Es posible. Cuando hablamos de la elasticidad del proceso de familia y el límite con el principio de congruencia, robé este fallo de uno de los que la doctora Ballarín había utilizado, que es de la Corte Suprema del 2017. Fíjense, en este proceso de aumento de cuota alimentaria apelan la sentencia en relación al monto y la Cámara resuelve el agravio, pero además, miren lo que hace la Cámara, vincula al niño con el padre y le dicen, yo voy a aumentar la cuota alimentaria, pero también digo algo, esta Cámara, la Cámara Civil dice, quiero que hagan tratamiento psicológico, quiero que se vinculen a través del PEF, del punto de encuentro familiar, que encuentren algún dispositivo, porque veo a estos padres tan alejados que impactan en mal a este niño. Perdón, ¿para qué fue a la Cámara el expediente? Por el monto de la cuota alimentaria. ¿Qué se tenía que meter la Cámara? Miren lo que hace la Cámara. La Cámara designó a 2 psicólogas del Servicio de Psicólogas de la Cámara como oficiales de justicia para que vayan al colegio del chico, se contacten con el niño, le pidan permiso a la directora, tomen contacto y escuchen un poco la historia de cómo se está relacionando este niño, este chico, con la madre y con el padre. Luego de esa información, el juez iba a notificar a los padres y a la Defensoría de Menores, en este caso. Obviamente que la Cámara confirma la cuota alimentaria, pero con respecto al niño le impone, en virtud de lo que informan las psicólogas, una terapia orientadora a la vinculación de los chicos con el padre. Obviamente que va en recurso extraordinario porque dicen, la Cámara se excede absolutamente y cae en la incongruencia. Y por el otro lado, cuando analizamos las especialistas en familia, digo, qué buena Cámara. No solamente se fijó en la cuota alimentaria, sino también vio a través de sus peritos que los padres estaban tan contaminados en la comunicación que impuso a través de terapias que se vinculen de manera más sana. Pero en realidad, cuando recurren a la Corte, dicen, se violaron garantías, tales como el debido juicio, la defensa en juicio, perdón, el debido proceso y la doble instancia, y por sobre todo, lo interceptaron al niño en el colegio, 2 psicólogas, 2 señoras, sin comerla ni beberla, el pibe tuvo que salir de su clase de matemática, abrir la puerta, llamada por la directora, con todo lo que significa para un chico de 10 años salir del aula, mientras estudiaba matemática, y la directora le dice, vení a la sala de profesores que te quieren visitar, sale totalmente de contexto, lo cual es violatorio del escenario propio y natural del niño en la escuela, y hay pedido al niño la intervención de sus representantes, es decir, nadie le avisó, y estuvo solo, ni siquiera tuvo lo que todos tenemos que bregar que tenga, un abogado del niño, para que lo represente y esté al lado de estas 2 psicólogas que le empezaron a hacer preguntas. Que el niño mansamente respondió, por otra parte. Los tribunales de la causa, dice la Corte, se excedieron en el límite de sus competencias. Por eso digo, está bien la flexibilidad del Código de Procedimientos, pero tampoco hacerlo un elástico viejo de aquella nuestra ropa tirada en el fondo de nuestro placar, que ya nos sube el pantalón, y no porque estemos más delgadas, sino porque es viejito. Por lo tanto, la congruencia es importante. Otro tema, el deber de contribución, y que noto, vamos bien con el horario, doctora Oviedo, estamos a 40 minutos, me gustaría hablar un poquito de lo que era el métier, que eran los alumnos, los hijos mayores de edad. Bueno, listo. Más un par de plantillas. La idea sería 50 minutos, más o menos, de exposición, y después hay algunas preguntas pendientes. Bueno,
Ahí voy a ver, se me está quedando sin batería. Esperen, voy a ver por qué se me queda sin batería. Me esperan un minuto que conecto. Me perdonan, por Dios, qué divinas. ¿Están todas tranquilas y contentas? Sí, sí, están todos bien, pero si Ay, activamos bueno, todos los bien. micrófonos, chau. Muy bien. La pregunta es ¿hasta cuándo? Me voy ahí, me voy ahí. Bueno, la persona, bueno, vamos para acá. En las personas menores de edad, es clarísimo que la persona menor de edad se puede presentar al proceso. Ahí fíjense con esto de la figura del abogado del niño. Ahora, la ley nos habla del grado de madurez suficiente. La pregunta es, en el menor de edad, ¿cuándo tiene grado de madurez suficiente? ¿Se presume? ¿Cómo se construye? ¿Quién la determina? En el tema, las respuestas están en el artículo 26 y en el 661. Y el grado de madurez suficiente no es que el juez va a recurrir al equipo técnico para que me diga, el pibe está pipí cucú. No, es todo un proceso de evaluación. La entrevista con el juez, que esté presente el psicólogo. Voy a contar una pequeña anécdota de tal vez una causa que ustedes, algunas de las profesionales que están allí, pueden le voy a poner carne y hueso y tal vez lo han presentado ellas. Fíjense que el grado de madurez suficiente de una niña de 10 años que se presentó al proceso y dijo quiero un abogado del niño que salió egresado del colegio de abogados, de la capacitación que hizo en el colegio de abogados. ¿Cómo vimos que esta niña de 10 años era madura? A meses de haber perdido a su madre y a su hermana bebé en un accidente. Ella vivía con su padre afín y se presentó ante el juez y pidió un abogado del niño para decir, yo no quiero ir con mi padre biológico, porque tras cartón el padre biológico estaba pidiendo ante la madre muerta el reintegro inmediato de su hija, con quien nunca tuvo contacto, nunca hubo una cuota alimentaria. Quien se ocupó desde los 2 años de la vida de esta niña era este padre afín, que queda viudo y queda con una hija de 2 años muerta. Esta nena de 10 años tuvo la solvencia, el grado de madurez suficiente, que lo construyó con su abuela, con su padre afín, con su padre biológico, con el equipo técnico, con su propia psicóloga, con su jueza. Pudo construir el grado de madurez suficiente para presentarse en el proceso y pedir no ir a vivir con su padre biológico, seguir viviendo con su padre afín, en la casa familiar de toda la vida, desde que ella pudo pasar a esa casa donde tiene su perro, su cama, sus olores, junto a su padre afín, y convenir con su padre biológico salidas, visitas y hasta una cuota alimentaria. Fíjense cómo se construyó el grado de madurez suficiente, con audiencias integrales, con la participación del asesor de incapaces, con el abogado del niño, con el equipo técnico interdisciplinario, con la propia niña, con la abogada y psicóloga de la niña. Esto lo traigo a cuento para que los niños se presentan en el proceso. Pero hay otros, como este, pobre infeliz, no me gusta. Ustedes, si lo ven caminar así, ya se dan cuenta que grado de madurez suficiente no tiene. Pero bueno, tiene 13 años. En este caso, por el 677, se presume el grado de madurez. Tengo que escucharlo. Y también construir esta forma que hicimos con esta nena de 10 años, que cuando veo esta figura, esta nena de 10 años era mucho más madura que este chico que la figura me simboliza. Pero para que tengan una idea que el grado de madurez suficiente, cuando sos menor de edad, menor de 13 años la tenés que construir. Cuando sos mayor de 13 años se presume. Es un dato interesante para tenerlo nosotros. ¿Hasta qué momento tenemos que pagar los alimentos al hijo mayor de edad? Nosotros sabemos que podemos los padres representarlos, pero hay un requisito, la convivencia o no. Puedo representar a mi hijo de 18, de 19, yo madre, y pedir alimentos, pero con un solo requisito, la convivencia, que haya vivido con vos. Pero nosotros sacamos una novedosa sentencia que tiene que ver con un chico que no vivía con la mamá. La progenitora inicia la causa. La convivencia del nene, en este caso de 19 años, siempre fue con la madre, desde los 2 años que los padres se separaron, siempre vivió con la mamá, pero ¿qué decidió? Estudiar música. ¿Dónde estudia música? En La Plata. En La Plata estudia música y pide la madre alimentos del hijo mayor de edad en representación. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hicimos? Y hasta hubo un Ateneo. Ay, no vive con la madre. Y claro que no vive, porque estudia solo en La Plata. Pero cuando es un feriado, cuando es fin de semana largo,
La casa, su olor, su origen, su habitación, es la casa de la madre, no del padre con quien nunca convivió, y con un padre que tuvo un régimen de comunicación muy precario. Por lo tanto, en este caso, hicimos lugar, por lo menos en la cautelar, y quedó firme, de fijar un alimento provisorio para este mayor de edad representado, le dimos la legitimación activa a esta mamá, a pesar de que no estaban conviviendo. Ahí están los fundamentos. Otro tema que quiero que lo tengan en cuenta, cuando hacen las liquidaciones, este es un fallo que habla que las liquidaciones por cuotas alimentarias atrasadas o para el aumento de la cuota alimentaria, en el momento de la liquidación tengan en cuenta que también debe considerarse el rubro alimentos en especie. No solamente la cuota alimentaria son los 10.000 pesos que te doy, sino también el pago del colegio, que son otros 10.000, el pago de la obra social, que son otros 4.000, el pago de patín, que son otros 2.000. En la liquidación, lo que dice este fallo de acá está, la Cámara Segunda de Apelaciones, es ahora del 3 de marzo del 2020. Fíjense, la Sala Segunda, lo dejo con la doctora Oviedo para que lo tengan. La Cámara dijo, ojo, cuando hagan las liquidaciones, contemplen también la situación de los alimentos en especie, porque la cuota alimentaria en especie también es cuota alimentaria. Y por último, y con esto cierro, ¿cómo hacemos para cumplir las cuotas alimentarias cautelares o definitivas? ¿Hacemos lo que esta sanjuanina hizo? ¿Nos atamos en la puerta de tribunal? Lo puse desde San Juan. Esto fue ahora más, tal vez en la puerta de nuestro juzgado para que hagamos cumplir la cuota alimentaria. Tenía sentencia definitiva, confirmada, pero no cumple. ¿Cómo hago para cumplir? ¿Me ato? Me ato acá, esta chica hacía 2 días que estaba atada ahí en la puerta encadenada en tribunales en San Juan. Tenía una hija discapacitada y no le pagaba los alimentos. Entonces, la idea es el 553. Fíjense que el 553 nos da la pauta de que los jueces tengamos esto de las medidas razonables para imponer o para hacer cumplir, ¿no? Y asegurar la eficacia de la sentencia. Medidas razonables, estrategias que las partes les cuentan a los abogados y los abogados se la ingenian para decirnos a nosotros. Ajustes razonables, yo lo defino con esto que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad me dice. Es en el único convenio donde ajustes razonables está bien definido. ¿Qué dice? Ajustes razonables son todas modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que se impongan a las personas o a las partes para ponerlas en un pie de igualdad, a las personas distintas, en este caso a las personas vulnerables menores de edad o mayores que estudian y se capacitan. Ahora, esas medidas razonables van a estar de la mano de ajustes razonables, que lo pidan las partes, lo digo ahí en una flecha, y que dependa de la pericia del abogado encontrar la dinámica para que esa forma o esa norma estática se convierta en acción. Y por el otro lado, cuando se lo cuenten al juez, también el juez tenga la creatividad y el coraje de esa forma estática de la norma la convierta en dinámica. En el derecho comparado están algunas medidas. En Costa Rica, por ejemplo, ¿qué hacen? Apremios personales. Cuando escucho a Diego Benavides Santos, que tengo los audios que también se los voy a pasar a la doctora Oviedo, me dice, lo primero son los apremios personales, que son la privación de libertad. En Costa Rica no cumpliste, fíjense, juzgados de pensiones alimentarias. Esa foto es real, esa foto es personal. Ahí estuve, en el juzgado de pensiones alimentarias, solamente un juzgado para alimentos. ¿Y qué hacen? Ante el incumplimiento de la cuota actual, te mandan preso, te limitan la libertad. Hoy, hablando con Diego Benavides para que me cuente un poquito cómo va esto del apremio personal, me dice, igual estamos limitándolo a las noches. Es decir, el incumplidor de la cuota actual trabaja, pero de noche duerme en la cárcel. El incumplidor de la cuota actual, no de la atrasada tiene un proceso distinto. El tema es el pago de la cuota activa, inmediata, de la de hoy. Esa cuota que no se paga, se pena con el apremio personal en Costa Rica. Los fines de semana dormís en la cárcel. A la noche no volvés a tu casa, te vas a la cárcel. Trabajás y vas a la cárcel. Mientras tanto te vas poniendo con la cuota al día. Luego hay limitaciones migratorias, por supuesto, como en El Salvador. Acá tenemos un audio en El Salvador de Buenos días.
tengo un audio, ahí luego se lo paso a la doctora Oviedo, pero ¿qué pasa en El Salvador? En El Salvador no podés sacar el registro de conducir, no podés actualizar tu pasaporte, hay una serie de medidas frente al incumplidor de cuota alimentaria vigente. Ustedes recordarán lo que pasó en Córdoba. Estaba por subir al avión con su nueva familia, con sus nuevos hijitos. Mi vida, qué divino. ¿Qué pasó? Apareció la sentencia de la jueza que le dijo, vos no te vas hasta que no pagues los 200.000 pesos que debes. Y se tuvo que quedar, tuvo que juntar el dinero. Una semana después pudo viajar. La forma mediática, fíjense lo que pasó en este caso. Qué lindo Papá Noel. No hablo de gestión, no hablo de política, simplemente lo que le pasó a este Papá Noel querido, incumplidor de cuota alimentaria. Cuando lo vio la propia acreedora, dijo, pero ese Papá Noel debe cuota alimentaria a su hijo. Fue acusado por su expareja por haber abandonado a la joven, que era madre de una nena discapacitada, parálisis cerebral tenía la piba, la hija del querido Papá Noel, y él acompañando a los globos y a la gente de Macri, disfrutando, y lo encontraron. Gracias a esa foto, este hombre fue condenado. En Mar del Plata, lo último que digo, doctora, este fallo inédito por el juzgado 5, donde este fanático de Alvarado quería entrar a la cancha y le dije que no podía entrar a la cancha. Mandé un oficio y además, para poder hacer efectiva la medida, ordené una audiencia con el presidente del Club Atlético Alvarado, Wenceslao Méndez, a audiencia, para que yo le explique por qué a este sujeto no deben dejarlo entrar hasta tanto pague la cuota alimentaria. Mi amor se puso a llorar, escuchó el partido por afuera, pero nunca pudo entrar. Por eso, lo que les digo ahora, el dolor de la separación no es para siempre, y nada está comparado con la alegría de reunirnos nuevamente en el Colegio de Abogados, todos juntos cuando pase esto. Me encantó. Gracias. Están todos mudos, Ale, así que creo que si hablas 3 horas más, se queda todo el mundo escuchando. Más que gracias por tu dedicación, por tu espontaneidad, tu claridad, gracias. Te vamos a hacer algunas preguntitas impecables. A ver, quiero ver esa hay 16 impecable. Preguntas, por Dios. A ver. Una maravilla. Bueno, Dai, si quiere, a ver... Léeme la pregunta del chat y yo la contesto. Dale. O si no, le digo a Álvarez Ferrari que conteste por mí. Dale. ¿Qué considera de los alimentos en especie? Tengo una demanda donde en la contestación el demandado expresamente dijo que lo abona en especie para que la madre no se lo gaste en ella. O, bueno, más vieja. Ay, me encanta, por suerte, me encanta esa pregunta. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dai, no sé quién es Dai. Bueno, Dai, doctora Dai. Vamos a la doctora Dai. Qué genial estos padres que dicen, yo le pago todo. Le voy a pagar el colegio, le voy a ir al supermercado, le voy a comprar la ropa, le voy a pagar patín y además le voy a pagar un curso de computación. No solo eso, le voy a comprar una computadora con 4 GB de memoria para que esté conectado absolutamente. ¡Qué genial! Ahora, esta mamá que no dispone de un mísero centavo porque se dedica exclusivamente a la crianza de estos 5 chicos, necesita el efectivo. La cuota alimentaria pura en alimentos no puede ser aceptada en algunos contextos, en otros sí. Por eso dependerá de la pericia, de las pruebas, si en este caso es posible solo una cuota alimentaria en especie, lo cual es posible. No digo que no es posible, pero no en todos los contextos ni como regla general. Tenemos que compatibilizar. ¿Cómo voy a comprar 2 litros de leche para estos 5 pibes? ¿Cómo compro 2 litros de leche? Le llevo la computadora con 4 GB. ¡Es genial para comprar 2 litros de leche! Le llevo el uniforme nuevo que me trajo en el paquetito impecable, no me acuerdo ya cómo se llama, Zona Libre, no me acuerdo cómo se llama, donde compraba los uniformes, la bolsita impecable. Le llevo eso para comprar fideos, salsa de tomate, 1 kilo de carne y 2 pollos. No es posible. Entonces, en algunos contextos familiares, Dai, la cuota alimentaria en especie in totum es aceptable, pero en otros contextos no. Cada caso necesita una solución. Mano de obra. Esa mano de obra solamente con las pruebas que ustedes tengan y aporten, y con la pericia, obviamente, de los operadores jurisdiccionales, que tenemos que analizar un poquito de eso. Más o menos resumo, sintetizo los comentarios de todo el mundo que empiezan con
Espectacular, excelente, extraordinario, muchas gracias, divertido, como siempre. Gracias, excelente, 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 No, excelente. perdón, doctora, no dicen que estoy bárbara. Gracias, querida Alejandra, hermoso el encuentro, alumno, porque te dicen profesora. Así que bueno, en nombre del Colegio de Abogados, representando a todos los que participaron y a los que no pudieron, pero vamos a subir el video, así que por suerte te vestiste bien todo, porque esto va a estar en todas las redes. Y te comprometemos, y creo que van a estar todos de acuerdo, de acá un tiempito que descanses, a escucharte nuevamente. ¿Puede ser? Pero por supuesto, Bueno. primero agradecer a vos, al colegio, y estas caras que no puedo creer que estén en mi casa. Están compartiendo mi zona. Este es el estudio mayor de Alejandro Obligado, donde tengo una liso acá. Sí. A la doctora Cámpora, a la doctora Moro, a la doctora Alejandra Sabio, que no paró de tomar mate la mujer esta, al doctor Diego Cabello, un beso y un abrazo enorme, a José Chiodi, bueno, José Chiodi, que es una mujer, ojo, José Chiodi me está engañando, pero José Chiodi esposa. Bueno, a la doctora ahí, a Laura Divina, a todos, a la doctora Lila Orellano, me encantaría nombrar a todos, pero a Carolina, bueno, hay un par de nombres allí. Bueno, un montón. A Florencia, sí. A José Ornú, genial, José Ornú ahí escondidito, porque no tiene, claro, no hay peluquería, por supuesto, así que se mantiene. Muchas gracias, doctora, excelente, como siempre. No necesito ir al psicólogo, yo con esto ya estoy hecha, con todos los nervios que pasé antes de esto, ahora voy a pedir perdón a mi familia porque las volví loco, así que voy a volver. Un beso. Bueno, gracias a todos, un beso y nos vemos en el próximo encuentro. La semana que viene tenemos 2 o 3. Gracias, un abrazo, que terminen bien el día y gracias Alejandra nuevamente. Gracias Claudia, gracias Ale. Gracias Ale. Adiós, gracias chicos, gracias a todos. Claudia. Nos vemos, Gracias, adiós. Claudia, un beso.